Muy buenos días, nos acercamos para iniciar. Estamos felices de recibirles hoy. Esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra se distingue de especial honor junto a nuestra Fundación Madre y Maestra y su comité de sinergia desde academia y empresa. Les damos la bienvenida a todos y todas en esta conferencia magistral titulada Más allá de la empresa, liderazgo con propósito y compromiso país, junto al licenciado César Dargán. Qué emoción tenerles con nosotros. Hoy nos reunimos para generar un espacio de reflexión, de diálogo sobre el papel del liderazgo empresarial en el desarrollo sostenible de la República Dominicana, promoviendo juntos una visión de compromiso país, apoyando a través de la participación en este evento el programa de becas de nuestra Fundación Madre y Maestra que hace tantos sueños posibles. Gracias por hacer realidad este sueño. Saludamos la presencia de la doctora Mercedes Carmen Capellán, presidente de la Fundación Madre y Maestra, nuestra gran anfitriona, licenciado César Dargán, vicepresidente del CONEP y secretario de la Junta Directiva de la Fundación, nuestro conferencista magistral el día de hoy. Con nosotros la profesora Evelizy Rodríguez, nuestra vicerrectora de Administración y Finanzas, que hace parte siempre en nuestra casa, y el ingeniero Fernando Rosario, vicepresidente desde la Fundación Madre y Maestra. La profesora Ana Barranco, decana de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, y la profesora Yulisa Pichardo, nuestra decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Se une nuestra profesora Belmaris Rodríguez, directora general del TEP, y el profesor Eduardo Reynoso, director ejecutivo desde la Fundación Madre y Maestra. El profesor Raúl Ovalle, director de la Escuela de Economía, que más adelante será moderador en el espacio de diálogo que tendremos, y nuestros distinguidos miembros de comités de trabajo de la Fundación y de la Asociación de Egresados de la Pucamaima. Sobre todo nuestros distinguidos fundadores de los Guardianes de la Academia, gracias por ser promotores de todas estas iniciativas de realidad. Ustedes, nuestros grandes propulsores, autoridades, invitados especiales de todo el sector empresarial, miembros de la comunidad universitaria, amigos de la prensa. Esto es para ustedes. Bienvenidos. Con este aplauso les saludamos. Y asimismo extendemos un sincero agradecimiento a nuestros aliados y colaboradores cuyo respaldo aporta al desarrollo del país. Nuestros patrocinadores oficiales, CCI Puesto de Bolsa, Corporación Zona Franca Santiago, Grupo Estrella, Banco Popular Dominicano, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Grupo M, Ferretería Bellón, Grupo Linda, Seconsa, Oficina de Abogados José Reynoso, Friends of Fundación Madre y Maestra, Guardianes de la Academia y la Asociación de Egresados de esta Pucamaima. Escuchemos a continuación las palabras de bienvenida junto a nuestra gran anfitriona, una mujer que es motivadora de redes de valor y labor social. Bienvenida, doctora Mercedes Carmen Capellán, presidenta de la Fundación Madre y Maestra. Buenos días, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Apreciado orador invitado, César Dargán, vicepresidente ejecutivo del CONEP, pero más que nada secretario, parte de nuestra Junta de Directores de la Fundación Madre y Maestra. Miembros de la Junta de Directores de la Pucamaima, no hay ninguno, pero bienvenidos. Miembro de la Junta de Directores de la Fundación Madre y Maestra, miembros de la Asociación de Egresados de la Pucamaima, estimada vicerrectora, señora vicerrectora, en usted presentando a nuestro rector en el día de hoy, que se excusa por imprevistos de último momento, pero está presente con nosotros, no solamente en espíritu, sino a través de usted. Y en usted saludo a todas las autoridades académicas presentes también. Presidentes y representantes de asociaciones empresariales, estimados egresados, profesores, estudiantes de la Pucamaima, mis queridos guardianes de la academia, siempre presente
Gracias por ser tan colaboradores. Gracias por siempre decir sí a los proyectos de nuestra fundación. Miembros de la prensa, amigos todos, muy buenos días. Es para mí un honor, en nombre de la Fundación Madre y Maestra, darles la cordial bienvenida a este encuentro, que es el inicio de una serie de conferencias magistrales donde hemos invitado a egresados ejemplares de nuestra universidad, y esta vez empezamos con el señor César Dargán, y es una iniciativa que desde la Fundación y desde la Pucamaima nos invita a inspirar, a educar y a fortalecer los vínculos que nos unen como comunidad universitaria. En esta hermosa mañana contamos con un invitado muy especial, un egresado cuya trayectoria profesional y compromiso con nuestro país han sido ejemplo para toda nuestra nación. César Dargán, muchas gracias. César, te agradecemos profundamente que hayas acogido a esta invitación, no solamente como conferencista, sino también como secretario de nuestra junta directiva y líder del comité Academia Empresa, Sinergia Academia Empresa, que justamente es de donde salen estas iniciativas, de estas conferencias, como acercamiento importante entre lo que es el empresariado y la academia, que más que sabemos es de suma importancia en estos tiempos que la academia ofrezca al empresariado egresados, capacitados y adecuados a nuestras empresas. Nos enorgullece muchísimo que nos haya dado tu tiempo, tu experiencia, tu visión de liderazgo con propósito. Y nos enorgullece también tener presente aquí a nuestro querido Raúl Ovalle, quien va a actuar como moderador hoy. Esperamos aquí una conversación interesantísima que yo sé que César y Raúl van a tener. Raúl, tú también un egresado ejemplar y muy orgullosos de que sea parte de nuestra universidad. La conferencia de hoy, más allá de la empresa, liderazgo con propósito y compromiso país, llega en un momento crucial porque en la República Dominicana se necesitan más espacios de reflexión, más diálogo entre academia, sector privado y la sociedad civil. Nuestro país, señores, cuenta con excelentes empresarios, buenos empresarios, pero además también cuenta con grandes profesionales de alta calidad que han salido egresados de buenas universidades del país, pero sobre todo de nuestra alma mater, que es nuestra Pucamaima. También contamos con instituciones privadas muy buenas que nos dan servicios para apoyar a todo lo que es el tren productivo y económico de nuestro país. Y eso se ha percibido porque eso ha permitido que hayamos podido avanzar como país, siendo uno de los países más prósperos de la región. Los empresarios mueven empleos, mueven familias, mueven comunidades y mueven países y están moviendo nuestro país. Y es un privilegio esto, pero a la vez es una gran responsabilidad enorme. Son el motor del desarrollo. El gobierno, señores, solo es un facilitador a que esto ocurra. Y hoy precisamente César nos viene a hablar un poco de eso, nos viene a hablar de ese liderazgo que debemos de tener como personas y como empresa, no solo como un concepto abstracto, sino cómo ejercerlo de una manera que tenga sentido, que trascienda, que transforme, que tenga un propósito. Compromiso país no es una sola frase bonita que se pone, ¿verdad?, en las presentaciones que hacemos siempre. Esto va más allá, es decidir que el contexto donde operamos nos importa, que no somos espectadores de lo que pasa afuera de nuestras puertas, sino que tenemos algo que aportar más allá de tener un estado y un balance financiero adecuado para una empresa. Compromiso país no es filantropía para nada, es entender que el país y comunidades donde operamos es parte activa de nuestro negocio. Y qué bueno que César nos hablará un poco de esto hoy,
y nos hablará un poco de cómo generar ese valor humano, ese valor social, ese valor económico a través de propósitos personales y profesionales. Las empresas con valores y propósitos sociales son las que tienen como lema creadores de valor. No lo digo por Grupo M, pero más o menos. Porque identifican una comunidad ayudando a nuestros semejantes con discreción, pero sobre todo sin alardes. Las verdaderas empresas de estos tiempos crean un clúster comercial alrededor de ella en sus comunidades, generando valor y riqueza en las comunidades. Les invito a disfrutar plenamente de esta conferencia, a dejarse inspirar por las ideas y experiencias que escucharán y a continuar siendo parte activa de esta misión que nos convoca hoy, seguir construyendo oportunidades para las próximas generaciones. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, doctora. Y así es, este encuentro es el inicio de una serie de conferencias para inspirar, educar y fortalecer los vínculos que nos unen, un acercamiento importante. Los empresarios como un motor del desarrollo, su compromiso reafirma que el desarrollo sostenible es una tarea compartida. Corresponde iniciar nuestro diálogo junto al conferencista magistral de esta jornada. Estudió Derecho, nuestra madre y maestra. Posteriormente realizó estudios de maestría en Derecho francés, europeo e internacional de negocios en la Universidad Panthéon Assas en París. Ha participado en decenas de cursos y seminarios relacionados con su práctica e imparte docencia. En el año 1998 ingresa como paralegal en una de las principales oficinas de abogados del país, donde llega más adelante a ser asociado. En 2005 se independiza y funda una firma que desarrolla su práctica en diversas áreas del derecho, coordinando el área de negocios internacionales. En la actualidad es socio de la firma Dargam y Mañón. En el 2008 fue designado como embajador, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales. En el 2011 ocupó el Viceministerio de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos y Negociaciones Comerciales. Entre el 16 y el 17 fungió como director general de Comercio Exterior, teniendo a su cargo la implementación de los tratados comerciales suscritos por la República Dominicana. Desde el año 2017 es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, principal gremio empresarial de nuestro país y secretario del Consejo de Fundación de la Madre y Maestra. Asimismo, se desempeña como vicepresidente del Consejo Económico y Social de la República. Participó en el programa especial de visitantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y becario del National Democratic Institute, Premio Nacional de la Juventud 2008 y 2015, becario del programa de alto nivel del Foreign Office del Reino Unido. Con nosotros como conferencista magistral, César Dargam. Bienvenido. Muchas gracias, Anabel, por el entusiasmo con que has dado estas palabras de introducción. Yo debo reconocer que esto fue una invitación que me sacó de mi zona de confort y me obligó a reflexionar. Vivimos en una época donde tomar decisiones es cada vez más fácil, pero tomar las decisiones correctas es cada vez más difícil. Y en ese contexto, el liderazgo se ha vuelto una palabra muy utilizada, muy sexy, pero no siempre bien entendida. Por eso quiero agradecer en el día de hoy a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, mi alma mater, señora vicerrectora, y en usted a todas las autoridades aquí presentes, a la Fundación Madre y Maestra y a todos ustedes por acompañarnos hoy. Y al mencionar la fundación quiero hacer una pausa, porque desde hace años me une una amistad
diría que estrecha, con la familia Capellán. Pero no fue hasta octubre del año 2020, nos remontamos a ese momento todavía en la recuperación o en la adaptación a la pandemia, y Mercedes Carmen me dijo que tenía que hablar conmigo. Y lo más lejos del mundo que yo tenía era que ella estaba subiendo la presidencia de la Fundación Madre y Maestra y que en adición me estaba confiriendo el honor de fungir como su secretario. Lo que ha ocurrido en estos 6 años, no me arrepiento en lo absoluto porque he reconocido el liderazgo y la pasión de una mujer que ha asumido esta responsabilidad como amerita. Ahí están los resultados y además ha conformado un grupo importantísimo de ciudadanos y ciudadanas comprometidos que ayudan a que esto siga avanzando. Eduardo también ha hecho un extraordinario trabajo y por eso ante un llamado de la Fundación no había otra cosa que decir presente. Pero para mí estar aquí hoy no es un compromiso más en la agenda. Es en muchos sentidos volver a casa. Es volver a una etapa de la vida donde todavía uno no sabe exactamente quién va a ser, pero que ya empieza a intuir en quién quiere convertirse. Y sin darse cuenta, empezamos a tomar decisiones que lo van definiendo para siempre. Al igual que muchos de ustedes lo hacen hoy, hace algunos años también caminé por estos pasillos con sueños y con dudas, y con una certeza que todavía no sabía poner en palabras, que la vida no iba a tratarse solo de lo que uno lograra, sino también de lo que uno fuera capaz de aportar. Aquí inicié mi formación como estudiante de Derecho en el año de 1995. Di mis primeros pasos de liderazgo. Después regresé como profesor, como asesor y como alguien que siempre ha sentido que esta universidad forma parte de su historia. Por eso, más que venir a dar una conferencia, y creo que Mercedes Carmen ha colocado la barra bien alta, vengo a compartir algunas reflexiones. Estoy convencido de que es desde mi propia experiencia de vida, desde donde humildemente más puedo contribuir. Quiero empezar con una pregunta que me ha acompañado durante años. ¿Para qué sirve realmente liderar si no transforma la realidad que nos rodea? Porque si el liderazgo no impacta, entonces es solo una posición sin propósito. Vivimos en una época donde todo cambia y cambia rápido. Justo antes de subir aquí, revisé de nuevo mi celular para no quedarme atrás si algo nuevo había ocurrido. Sobre todo porque tendré una conversación con Raúl y tenía que ver el alcance de los nuevos bombardeos en el Medio Oriente para que no me sacara una carta debajo de la manga. Los conflictos geopolíticos como los que vemos actualmente en el Medio Oriente nos recuerdan que la estabilidad nunca está garantizada. Las tensiones económicas globales, las tasas de interés, las cadenas de suministro, todo eso que parece tan lejano termina teniendo un impacto directo aquí. En nuestras empresas, en el costo de la vida, en las oportunidades de nuestra gente y a nivel local también vivimos transformaciones importantes. Una economía dinámica, sí, la de nuestro país, pero con desafíos que debemos seguir atendiendo con responsabilidad. En ese contexto, liderar hoy exige más, exige criterio y exige visión, porque hoy tenemos mucho más información que nunca, pero también más ruido, más opiniones, pero no siempre más claridad. Y en medio de todo eso hay algo que no puede cambiar con la velocidad del mundo y son nuestros principios. Esta universidad me enseñó muchas cosas, pero hay una que marcó todo lo demás, y es que uno no camina solo. Recuerdo especialmente mi etapa en el Comité de Estudiantes de Derecho. No era solo organizar actividades, era asumir un compromiso. Era aprender a escuchar, a construir consensos, a defender ideas y también a ceder cuando era necesario. Me acompañaron grandes amigos, muchos de los cuales hoy son referentes en la vida pública y privada del país. Y lo más valioso es que más allá de los roles que hoy ocupamos, seguimos conectados por esos sueños que empezaron a formarse aquí. Porque estos espacios que a veces parecen pequeños son donde realmente se empieza a formar el liderazgo. Y con los años uno lo entiende mejor. Los sueños no se quedan aquí. Se convierten en un tributo a quienes nos antecedieron, pero al mismo tiempo se comprenden en un compromiso con lo que viene detrás. Porque nosotros no somos el punto de llegada, apenas somos un eslabón. En la última década he tenido el privilegio de estar muy vinculado al sector empresarial. Pero estas reflexiones no son solo sobre empresa, son sobre liderazgo,
sobre decisiones y sobre país. Porque al final, el liderazgo en cualquier espacio tiene consecuencias que trascienden el rol que ocupamos. Yo empecé a trabajar relativamente joven, a los 18 años, en contabilidad en una institución pública vinculada al sector agropecuario. Nada que ver con lo que pensaba que iba a hacer. Pero ahí aprendí valores que me han acompañado toda la vida: disciplina, responsabilidad y el valor del trabajo. Hoy, cuando hablamos del futuro del trabajo, vemos nuevas realidades, nuevas formas de empleo, economías digitales, modelos no tradicionales, pero también cada vez más se exigen aptitudes y habilidades que antes eran ignoradas. Capacidad de articular en equipo, de ser resilientes, tolerantes, de pensar fuera de la caja y discernir en medio de la presión. Porque hoy, más que saber, lo que marca la diferencia es saber adaptarse. Y eso nos obliga a repensar cómo nos preparamos como país. Por eso he asumido con tanta convicción la necesidad de una reforma laboral moderna que genere más oportunidades y que responda a las nuevas dinámicas del mundo. Y en ese tema hay pioneros aquí. María Victoria Menicuche es una de ellas, que ahí la veo sentada y que te saludo con mucho cariño. Cuando me gradué pensé que todo iba a cambiar, pero no cambió. Solo el saco y la corbata que empecé a utilizar con más frecuencia. Y ahí entendí algo fundamental. La vida no es una carrera corta de velocidad, sino que es un maratón de resistencia y de constancia. Cuando con otros socios y amigos decidí fundar nuestra propia oficina de abogados, teníamos una idea muy clara, o eso creíamos, de que los clientes vendrían con nosotros. Pero no vinieron. Tuvimos que empezar de cero, construir reputación, ganar confianza cliente por cliente. Y ahí entendí otra lección: que el talento ayuda, pero es la consistencia la que construye. A los 30 años me tocó asumir un reto enorme: coordinar el cierre de la negociación de un acuerdo de cooperación y comercial con la Unión Europea. Un proceso complejo y exigente. Y ahí entendí que uno nunca está completamente listo, pero sí puede decidir cómo responder, prepararse más, escucharse más y rodearse mejor. Y entender que estar dispuesto hace la diferencia, incluso cuando otros dudan o tú mismo dudas de ti. Logramos cerrar un acuerdo equilibrado, con visión de desarrollo, abriendo oportunidades para nuestro país en mercados internacionales. Esa etapa me permitió luego, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, impulsar la reintegración regional, fortalecer vínculos con el Caribe, articular políticas de cooperación y conectar lo público con el sector privado. Y más adelante, desde la Dirección General de Comercio Exterior de ICOEX, entender que negociar no era suficiente. Hay que implementar. Hay que aterrizar y conectar esas decisiones con la realidad de quienes producen, de quienes invierten y de quienes trabajan. También viví la política, y quiero decirlo con claridad. Respeto profundamente a quienes asumen la política con seriedad, con preparación y con vocación de servicio. A quienes entienden que la política no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para transformar la realidad de la gente. Porque el país necesita esa política, pero necesita política ejercida con principios. También entendí que liderar implica tener coherencia y que hay momentos en los que uno tiene que tomar decisiones difíciles. Cuando los espacios dejan de representar los principios que uno defiende, lo mejor es saber marcar distancia. Hacerlo con respeto, con responsabilidad, siempre con la convicción que se puede seguir aportando al país desde distintos lugares. Este camino recorrido me trae al presente. Hoy, desde el CONEP me toca representar a un sector clave para el país. El sector empresarial dominicano es diverso y tiene un peso muy importante en nuestro desarrollo. No solo me refiero a las grandes empresas, sino también a las pequeñas y a las micro. Así como nos vienen a la mente los grandes bancos o las industrias, el 95% de nuestro tejido empresarial son empresas que tienen menos de 50 trabajadores. El 85% tiene menos de 15 trabajadores. Panaderías, salones de belleza, tiendas, lugares de comida,
para solo poner algunos ejemplos de emprendimiento que transforman nuestro país, generando oportunidades para todos los dominicanos. Ponernos de acuerdo no siempre es fácil, pero cuando lo logramos se convierte en algo muy poderoso. Pero ese trabajo no se hace solo, se hace en equipo, con una junta de directores comprometida, con un equipo extraordinario que me acompaña y que hoy parte de ellos están aquí, con un sector privado que ha entendido la importancia de alinearse en torno a una visión compartida de país. Hemos impulsado temas fundamentales: la conducta empresarial responsable, la gestión integral de riesgos, que no es otra cosa que la capacidad de anticiparnos, de prepararnos y responder de manera responsable ante los desafíos que puedan surgir. La modernización institucional y sobre todo un liderazgo empresarial más humano, más cercano y más consciente. Señoras y señores, vivimos en un contexto global y regional donde son evidentes los efectos de decisiones mal gestionadas o de liderazgos que han privilegiado lo inmediato sobre lo sostenible. Miremos la región. En el 2019, en Chile, un aumento relativamente pequeño en la tarifa del transporte fue la chispa que encendió una crisis social profunda. Pero ese aumento no era el problema real, era la chispa sobre una pólvora que llevaba tiempo acumulándose: descontento, desigualdad percibida y desconfianza institucional. Y en cuestión de días, un país que era referente de estabilidad entró en una crisis que transformó su sistema político. En Perú, en la última década, hemos visto una sucesión constante de presidentes, crisis institucionales y conflictos políticos. 9 presidentes en los últimos 10 años. Eso no es solamente un problema político, es un problema de gobernabilidad, de incertidumbre y de falta de rumbo. Y en nuestro entorno más cercano, Haití, un recordatorio claro de lo que ocurre cuando las instituciones se debilitan y cuando el liderazgo no logra sostener el orden y la cohesión social. Por supuesto, casos como Venezuela, donde decisiones equivocadas sostenidas en el tiempo terminaron erosionando la institucionalidad y las oportunidades de uno de los países más prósperos de nuestra región. Ahora bien, la República Dominicana no está en esa situación. Nuestro país ha construido una base de estabilidad, de crecimiento y de avances institucionales que debemos reconocer. Hemos avanzado, pero eso no significa que estemos exentos de riesgos, ni que podamos dar por sentado lo que hemos logrado. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Que las crisis no comienzan de un día para otro. Comienzan con señales ignoradas, con decisiones que pudiesen parecer populares, pero no son responsables. Por eso es importante decirlo con claridad. El liderazgo responsable no se construye sobre los aplausos momentáneos. Se construye sobre las decisiones correctas, aunque incomoden. Porque al final las crisis encuentran terreno fértil cuando el liderazgo falla. Amigos y amigas, yo creo profundamente en la República Dominicana. Y lo digo también como padre, porque cuando uno tiene familia, hijos, amigos, el futuro deja de ser un abstracto y se vuelve en algo personal. Y uno empieza a preguntarse, ¿qué país estamos construyendo? Todas estas reflexiones me traen de nuevo a la pregunta del inicio. ¿Para qué sirve realmente liderar si no transforma la realidad que nos rodea? Por eso quiero dejarles esto. No tengamos miedo a asumir retos, a tomar decisiones y atrevernos a asumir el rol del liderazgo en los espacios de toma de decisión. Las sociedades que avanzan y se desarrollan lo hacen porque las personas con formación, con compromiso y vocación de servicio se involucran. Todos son espacios en los que se puede aportar en la construcción de un mejor país. Porque el país que queremos no va a surgir por casualidad. Se construye con liderazgo, con principios y con compromiso. Y al final, el verdadero liderazgo no se mide por lo que acumulamos ni por los cargos que ocupamos. Se mide por el impacto que dejamos, por las oportunidades que generamos y por el país que ayudamos a construir. Ese es el liderazgo que vale la pena. Muchísimas gracias.
Gracias, estimado, por sus aportes. Permanece en el escenario con nosotros para escuchar la sesión de preguntas y continuar nuestro diálogo en favor del país. Se une a nosotros el sociodirector en Analítica, firma líder de inteligencia económica, dedicada a ofrecer servicios de consultoría y estrategias al sector privado, instituciones multinacionales y entidades estatales. Posee una maestría en macroeconomía aplicada desde la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha servido como docente de macroeconomía en nuestra madre y maestra. Especializado en tópicos macrofiscales, ha complementado su formación con cursos en el FMI, el Banco Central de Brasil y la Universidad de Columbia. Su trayectoria incluye 17 años de experiencia, habiendo ocupado posiciones de alta dirección dentro del sector bancario y el mercado de valores, y asimismo es ganador en 2 ocasiones del primer lugar del concurso anual de economía del Banco Central y seleccionado por la Embajada estadounidense como participante del reconocido Programa Internacional de Líderes Visitantes del Departamento del Estado americano. Articulista del periódico El Caribe, aporta desde análisis críticos y propositivos sobre economía, políticas públicas, así como lo haremos hoy, con énfasis en la coyuntura nacional y riesgos internacionales. Desde el 2022 es miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio y Turismo Dominico-Suiza y en el 2026 asumió la presidencia del Comité de Economía y Mercado de Capitales, AMCHA-DR. En el 2025 fue nombrado director de nuestra Escuela de Economía en La Madre y Maestra y hoy se une a nosotros como moderador, profesor Raúl Ovalle. Bienvenido. Tendremos a su disposición un código QR en pantalla, todos pueden escanearlo y vamos a hacer nuestras preguntas a través de slido.com y así iniciar juntos este diálogo de alto valor. Muchas gracias también por esa gentil introducción y por supuesto agradecer a la Fundación por la invitación. Tal como mencionaba César, esto se siente como venir a casa, ver tantos amigos que en los últimos años he hecho aquí en Santiago y créanme que siempre busco una excusa para venir aquí. O sea que cada vez que me Yo llamen, también. aquí estaré. Hay algo que yo quisiera que esto sea una conversación como la que tuviéramos en tu casa, porque yo siento que así se puede disfrutar más, pero yo quiero partir recordándote que la primera vez que César y yo interactuamos juntos en un escenario fue también por invitación de la Pucamaima, hace casi ya 2 años, en un auditorio cerca de aquí, cuando en aquel momento se estaba discutiendo la reforma fiscal, junto a el hoy ministro Magín Díaz, que en ese momento ocupaba la posición que hoy tengo. Y sobre eso también es importante que sepan que yo en la dirección de la escuela estoy sentado en una silla muy ancha, porque la dirigió durante tantos años el padre José Luis Alemán, un referente de la República Dominicana. Yo tengo junto a mi promoción el privilegio de haber sido la última que se graduó con él y se abrió la escuela de economía aquí en Santiago después de casi 3 décadas. Yo le pedí a cada uno de los estudiantes que vinieran, están aquí hoy, me gustaría que por favor se paren los que están aquí, porque ellos merecen un aplauso porque son pioneros, son parte. Muchas gracias. Ellos son parte de esta generación que hacia futuro va a estar en el mercado laboral de Santiago, contribuyendo sin duda como grandes economistas que se van a desarrollar. Habiendo dicho eso, yo quisiera entonces entrar en materia de una vez y aprovechar el perfil que tiene César. Fueron muchos los puntos que mencionaste y uno de ellos tiene que ver con la geopolítica. No va a ser una carta debajo de la manga, es una pregunta genuina porque es el gran tema del momento y uno se pregunta, después de haber vivido en la mayor parte de tu experiencia profesional, sin tener que considerar los riesgos geopolíticos como un elemento decisional a nivel de la empresa, ¿cómo ha cambiado en ese mundo de liderazgo el hecho de tener que incorporarlo? ¿Cómo separa César la señal del ruido? ¿Qué brújula tiene César y el empresario? ¿Y qué cosas recomendaría para muchos de los que están aquí, que ya son empresarios, aspiran a hacerlo en este mundo tan incierto? Cada vez con más frecuencia hay dos factores intangibles que tienen mucha incidencia en cómo se toman las decisiones. Uno de ellos es la certeza y el otro es la confianza. Y la coyuntura actual pone ambos elementos en riesgo. Digo esto porque lo cierto,
uno lo predice, uno se imagina qué va a pasar y se prepara para que ese sea el resultado. Sin embargo, cuando la incertidumbre es el factor sobre la mesa, cada vez se hace más difícil la toma de decisiones. Y en consecuencia, el otro factor, que es la confianza, se puede ir debilitando. Estamos viviendo en un momento muy particular de la historia, en el cual cada vez es más difícil adelantarnos a esos acontecimientos y simplemente podemos prepararnos a lo mejor que venga. Hablábamos antes de iniciar de que este conflicto es de dimensiones mayores. Yo creo que nos estamos quedando cortos al momento de dimensionar el alcance que pueda tener en el tiempo. Por la zona en la que se está desarrollando, por el perfil de los líderes envueltos y la volatilidad al momento de tomar decisiones y por los efectos inciertos que en el día a día van generando. Pero un conflicto de esta dimensión a un país como la República Dominicana evidentemente tendrá efectos. Somos un país que ha estado bien o mal acostumbrado a que le vaya bien. Somos un país que durante los últimos 30 años ha crecido en promedio más de un 5% de su Producto Interno Bruto, muy por encima del resto de los países de la región. Pero que el año pasado tuvimos un llamado de atención y dijimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo que está pasando en la República Dominicana ha llevado a una desaceleración de la economía? Y efectivamente podemos ver los temas estructurales de lo que está ocurriendo aquí, pero hay muchos de estos componentes que son el efecto directo de factores externos que nosotros no controlamos. Siempre, y yo me caracterizaré por ser un optimista empedernido, podremos ver el vaso medio lleno, medio vacío. Si partimos del tema del petróleo, por ejemplo, la fluctuación en los precios de las últimas semanas ha sido muy poco predecible y muy por encima de las proyecciones que teníamos para este año. Sin embargo, en su impacto en el país, hemos visto que compras adelantadas del combustible que requiere la generación eléctrica, por ejemplo, en una primera etapa permitirán compensar. ¿Podremos controlar esto por mucho tiempo? Yo no creo. Por eso el tema de la gestión integral del riesgo, de adelantarnos, de ver cómo temas como las tasas altas de interés no solamente son temas de política monetaria local, sino que inciden directamente en decisiones que se toman fuera de aquí. O sea que el tablero está lleno, tenemos muchas razones para sentir que nuestra resiliencia nos permitirá seguir adelante, pero es un caso de extremo cuidado. ¿Tú entenderías en esa línea, César, que el perfil del empresario, entonces, que tiene que navegar estas aguas tan tormentosas, tiene que ser quizás más transdisciplinario que el que veíamos en el pasado? Es decir, hay que saber un poquito, al menos interesarse un poquito en temas de historia. Ahora hay que saber algo de doctrina militar. Fíjate cómo navegas perfectamente las aguas de las industrias energéticas. ¿Qué ventajas visualizas en esos perfiles más transdisciplinarios, dado este mundo de riesgos tan complejos? Definitivamente, transdisciplinario en temas formales, porque has mencionado algunos, y yo te agrego a logística. El que no sepa de logística al día de hoy, no importa el sector de la economía en el que se trate, le va a faltar una pata de la mesa. Mientras hablamos de petróleo, de tasas de interés, también tenemos que hablar en qué se están transportando las cosas por el mundo y por dónde se están transportando, y adelantarnos a cómo puedan esos precios adelantarse. Pero yo hablaba hace un momentito en las palabras de lo otro que complementa esa multidisciplinaridad, que son precisamente las habilidades blandas, porque hay razones de sobra para que la presión o tensión que genera esta situación desespere a cualquiera. Y lo peor en el mundo es tomar una decisión con la cabeza caliente. Quizás hoy más que nunca hay que administrar precisamente esas presiones y poder ponderar todos los elementos para poder tomar las decisiones que sean más apropiadas. Tenemos que tener la capacidad de articular, de trabajar en equipo, desde el sector privado, donde me encuentro hablando en este momento, de articular con el gobierno, pero también con la oposición, de entender la relación con los sindicatos del sector laboral, entender la relación con la sociedad civil, y colocarnos muchas veces empáticamente en el lugar del otro y tratar de articular planes que van mucho más de nuestro interés particular y que se convierten ya en una agenda de nación. Fíjate que tú has tocado este tema interesante de las habilidades blandas. Hablemos entonces un poquito de ese futuro, ¿no? Inteligencia artificial, que ya es cada vez más presente. Y volviendo a esas características de liderazgo que tú mencionas, que debe tener, ¿no?, el empresario moderno, ¿cuál es la visión que tiene sobre inteligencia artificial aterrizada a la República Dominicana
Y en el marco, tú has sido uno de los abanderados de hace tiempo de cómo se tiene que ajustar, ¿no? La ley laboral dominicana, pero ante lo que ha sido este gran shock que continuará contribuyendo quizás en productividad, etcétera. ¿Cuál es la visión que tienen sobre esto? Hay un punto de referencia obligatorio en el pasado reciente y es el COVID. Y el año del COVID y el año anterior al COVID, la Organización Internacional del Trabajo celebraba su conferencia anual orientada al futuro del trabajo. Y eso se veía como algo lejano. El trabajo a distancia, nuevas modalidades de trabajo, flexibilización de la jornada, habilidades blandas. Eso es algo que viene en el futuro, como los Jetson, con los pajaritos, con los robotcitos volando y algún día todos con un traje espacial estaremos en un mundo distinto. Y fue algo que nos llegó de la noche a la mañana. Y lo que era el futuro se convirtió en el presente y al hacerlo de una forma tan acelerada, se convirtió entonces en un reto mucho mayor. Esa situación generó diferentes aptitudes. Una de ellas era quienes decía, bueno, estamos frente a una crisis mayor y sus consecuencias serán muy negativas. Pero sobran los artículos y documentos de investigación que identificaron precisamente que por cada amenaza que hubiese de pérdida de puestos de trabajo por los temas de la revolución tecnológica y la inteligencia artificial, había una gran oportunidad de generar muchos más trabajos. Ahora bien, también han habido llamados de atención muy claros. Es decir, tú no puedes hablar de mejorar los empleos, de generar mayor empleo, si tú no atacas los temas estructurales que son los que te afectan a que eso ocurra. Nosotros somos un país que no ha estado fuera de la tendencia de la conversación global de semiconductores en los últimos años. Y hemos sido evaluados por varios inversionistas para precisamente considerar a la República Dominicana en el tema de los semiconductores. Y somos un país con estabilidad, somos un país con un crecimiento económico interesante, con inclusión social, pero somos un país con brechas importantes en la formación del talento. Somos un país con notas que dejan mucho que desear en productividad y en competitividad. Entonces, a veces al momento que tratamos los temas nacionales y hacemos referencias a la productividad o a la competitividad, parecería ser un bajadero que nos aleja de la realidad. Pero son los elefantes que tenemos sentados en el salón. ¿Qué es lo que vamos a hacer para aumentar la productividad en la República Dominicana, para aumentar la competitividad, para formar el talento que dé respuesta a esas nuevas oportunidades que se están presentando? Y yo creo que al final del día la inteligencia artificial será una herramienta importante, pero lo que podamos hacer los humanos con ella será todavía de mucho más valor. Yo sé, César, que tú te diviertes más con preguntas incómodas, como yo. Así que voy a tratar de hacer una y quizás otra más adelante. La última vez que estuvimos juntos y yo estaba junto contigo en la parte del panel, era en el marco de la discusión de la reforma fiscal. Y yo decía que era lamentable que lo que nos estaba convocando era la reforma fiscal, que había creado tanto ruido en ese momento, y no una reforma al sistema educativo. Y que de hecho entendía yo, y lo sigo entendiendo, que el grado de sensibilidad quizá de la clase empresarial, y hacemos un mea culpa quizá está combinado, todavía parecería que no es lo suficiente en el mundo de la educación. Si hay un tema de reforma, hay gritos, hay automáticamente un despliegue para tratar de empujar por los intereses particulares, pero en el mundo de la educación no tenemos, escúchame que lo diga así, una gran marcha verde social, consistente. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de que esto no cambie? Y ¿dónde visualizas un rol quizás hasta más activo? No solamente del empresariado, pero también de los otros actores clave de la sociedad, para que finalmente nosotros podamos empujar las transformaciones que requiere Dominicana en quizás el sector más importante que hacia futuro nos puede sacar o llevar, mejor dicho, hacia el desarrollo. Desde lo muy básico, si una empresa tiene que tomar una decisión en su sala de directores sobre una expansión o una nueva inversión, cada vez con más frecuencia el tema del talento humano ocupa uno de los primeros lugares en los elementos a ponderar. Yo creo que la sensibilización ha ocurrido por una realidad propia del mercado y dependiendo el área de la economía aún tendrá mayor relevancia. Pero creo que en la República Dominicana, al menos en la parte privada, hay un nivel altísimo de conciencia sobre qué tan lejos llegaremos en la medida que abordemos un tema como este.
Pongo un ejemplo. En el CONEP hay diferentes comisiones. Una de ellas tiene que ver con educación. Y está sentada aquí Lina García, que quizás para muchos es reconocida como una brillante y sobresaliente y activa líder empresarial de Santiago y el Cibao. Sin embargo, Lina comparte su tiempo de sus empresas y de sus industrias presidiendo la Comisión de Educación precisamente por el nivel de conciencia de lo que esto representa. Hay diferentes formas de nosotros verlo. Lina, escúchame que te mencioné que te había ahí escondidita, pero hay diferentes formas de ver esto. Hay una que es muy de los números y las finanzas. ¿Cuánto representa el presupuesto de educación en las finanzas públicas? No hay un presupuesto de ninguna empresa en este país ni en la región que se equipare a lo que es el presupuesto de educación. Una tercera parte de nuestro presupuesto de manera directa va al Ministerio de Educación. El monto nunca será suficiente. La pregunta es, ¿cuál es la rentabilidad de esa inversión que estamos haciendo en un sector tan importante? ¿Cómo esto está incidiendo en los indicadores precisamente de productividad y qué tanto podremos seguir avanzando al futuro? Yo creo que aquí hay reformas que hay que asumirlas con valor y coraje y con coherencia. Despolitizar nuestro sistema educativo es una tarea que ya no puede esperar más. No puede ser que un sindicato trace la agenda de un tema tan importante y estratégico para nuestro país. Yo creo que no es posible que porque se canceló a un profesor en una escuela de una comunidad pequeña en una provincia de nuestro país, se haga una huelga nacional y una marcha y al final del día sean miles de estudiantes que no puedan recibir la formación que se tiene. Yo creo que sería mejor tener la discusión de cómo mantenemos actualizados a nuestros maestros y profesores, cómo generamos para ellos las mejores condiciones de bienestar, pero que no se afecte la educación. Porque la inversión de educación es una inversión de largo plazo. Hay cosas que uno invierte y al mes, a los 2 meses, en el corto y mediano plazo, uno recibe un retorno. Pero la educación pasa una generación y pueden pasar hasta 2 generaciones antes de uno ver un retorno real. Ese tema, sin paños tibios, creo que debemos asumirlo, debemos lograr una mayor institucionalización. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, en los últimos años, que el promedio de un ministro de Educación en su cargo es 19 meses. 19 meses. Y cada vez que cambia el ministro, cambian los viceministros, cambian los directores, y aún siendo parte de una misma gestión de gobierno, es como si fuera un cambio radical. Tenemos que procurar ser veedores de un sistema que tenga certidumbre, que sea institucionalmente sólido y que al final del día vaya orientado a esas necesidades. Y por último, para no extenderme con ese tema, lo que pasa es que me apasiona bastante. Por último, de nada sirve la formación en las aulas y aplica tanto a la formación básica como inclusive a la formación superior si no está conectada con las necesidades que hay en el mercado. Porque al final del día ya no necesitamos, y suena feo decirlo, más abogados como yo, ni más administradores de empresas, ni más mercadólogos. Nosotros necesitamos respuesta a los puestos de trabajo que se están requiriendo, a los perfiles y a la formación integral que se requiere, y esa conversación también debemos tenerla. Sí, fíjate que estoy completamente de acuerdo con la necesidad de despolitización. Parecería por un momento que estaba describiendo la situación de Perú cuando hablabas de los ministros de educación. Y fíjate que ya nosotros tenemos precedentes exitosos en el país. Pensemos en la tecnificación de una entidad como el Banco Central, como a través de ya más de 2 décadas ha generado una extraordinaria credibilidad, pero detrás de eso, claramente, hay una despolitización de la gestión. Retomando ese tema de la educación y conectándolo directamente con Santiago, tú advertías sobre la desaceleración del crecimiento económico y la pregunta que surge de si estos son temas estructurales o no. Y la Meta 2036 tiene un objetivo bastante ambicioso de que República Dominicana duplique su PIB en los próximos 11 años. Para eso, para darles un contexto, se necesita que nuestra economía crezca todos los años en promedio 6.2%. Y eso es un número bastante alto. No digo que no se pueda, pero claramente con los retos de educación que tú mencionas, pues es parte de lo que se tiene que gestionar. Ahora, no sé si ustedes lo saben, pero Santiago y el Cibao ya crecen a ese 6.2%. O sea que si uno fuese a hacer una estimación hacia futuro,
de qué parte del país va a lograr duplicar su PIB en ese periodo. Quizá no el país en su conjunto, ahí hay un enigma, un asterisco, pero muy probablemente Santiago lo logre. Va a continuar esta diversificación en la matriz productiva geográfica del país. Entonces yo te pregunto, ¿qué percibe César que hace Santiago bien? ¿Qué elementos diferenciadores tiene esta clase empresarial que pueden eventualmente ser o intentar ser replicados para el resto de lo que tiene que ver con la gestión de generación de valor en el país que nos acerque mucho más a esa meta tan ambiciosa? Para mí fue un reto importante asumir que esta conversación iba a ser con Raúl. Yo no sabía, yo pensé que yo iba a venir a dar un discurso y luego muy bonito y nos tomábamos fotos y nos íbamos. Pero me comentaron que era con Raúl, a quien admiro y respeto como profesional. Tiene una pluma de oro, invito a que lean sus artículos y más allá de los artículos, busquen en YouTube algunos de los videos que son muy didácticos y a mí mismo me han servido de bastante. De la forma en que ha profundizado en el tema de Santiago y la región norte, creo que está poniendo en el debate nacional temas que realmente deben ser los discutidos. Porque en este momento hay realidades y los números muchas veces hablan por sí solos. No podemos negar que efectivamente en el momento en que República Dominicana presenta un plan sumamente ambicioso de duplicar el tamaño de su economía en un corto plazo, y eso fue a finales del año 2024, eso conllevaba un crecimiento mayor al ritmo que habíamos tenido. Y el primer año siguiente a la presentación del plan, nuestra economía creció la mitad de lo que debía crecer. Entonces nosotros podríamos preguntarnos, bueno, pero esto es un tema de coyuntura por lo que está pasando en el mundo o definitivamente la República Dominicana ya está en un cambio de ciclo y no deberíamos esperar estar creciendo a los niveles que crecimos durante todos estos años. Y cuando uno hace esa radiografía, y por eso hacía la referencia a Raúl porque la he hecho bastante bien, uno se da cuenta de que hay sectores de nuestra economía que van bastante bien y si no muy bien, al menos van en el promedio de lo que han estado en los últimos años. Pero hay otros sectores muy rezagados. La construcción y la minería fueron los dos principales anclas que no permitieron un crecimiento mayor en el año 2025. ¿Por qué hablo de meta, de duplicar, de la economía nacional y del cambio de coyuntura? Por tu pregunta de Santiago. Si en algún lugar las cosas van bien, entonces detengámonos a pensar por qué las cosas van bien. Yo creo que la visión empresarial de Santiago es de admiración. No solamente esta generación, sino inclusive sus antecesores. Porque surgió en Santiago esta universidad, surgió en Santiago de las principales instituciones de intermediación financiera de nuestro país. Han surgido en Santiago iniciativas orientadas al desarrollo, al medio ambiente, que como país no nos hemos podido poner de acuerdo. Si algo yo admiro aquí es que si hay ropa sucia se lava dentro en la casa, pero cuando se sale con un plan y se orienta ese plan al desarrollo precisamente del territorio. Yo creo que tenemos mucho que aprender de cómo ustedes lo hacen aquí. Cada vez lo veo con mayor admiración y estoy convencido de que para nosotros dar el salto que tenemos que dar de cara al futuro, esa metodología, esa dinámica y ese nivel de madurez y visión debe ser replicado a nivel nacional. Totalmente. Digo, si eso no merece un aplauso, yo no sé qué lo... Pero César, detrás de su reflexión, y de nuevo, concuerdo al 100%, fíjense que en el fondo está hablando de gobernanza, y aquí hay una gobernanza que va más allá desde el punto de vista del empresario, de la última línea en el estado de resultado, ¿no? O sea, cada uno obviamente tiene que gestionar sus empresas, pero hay algo que está por encima, parecería, y que en ese sentido todo el mundo se pone de acuerdo. Yo quiero, antes de darle paso a las preguntas que me imagino hay algunas, concluir con una que podría ser también algo incómoda o más reflexiva. Y es que hay un titán de la economía, premio Nobel, Milton Friedman, tú seguro lo conoces muy bien, que en los años 70 escribió quizás su artículo más controversial en el New York Times. Les invito a que busquen a los que disfrutan de la historia esa pieza. Y la pieza se llama The Social Responsibility
of the businessman, la responsabilidad social del empresario. Y él dice en la pieza que la única responsabilidad social del empresario es hacer dinero, es generar ganancias, porque según la tesis de Friedman, ese proceso de generación de ganancias, de utilidades, eventualmente se va a traducir directamente en generación de empleo, en riqueza para los hogares, etcétera. Y que cualquier cosa, cualquier gasto que se aleje de un objetivo estricto de generación de valor de la empresa, entonces él decía de manera controversial, eso es socialismo disfrazado. Yo quisiera saber la opinión de César en un mundo, y también fue mencionado y abordado en tus palabras, y por ejemplo, sabemos también de no solamente las empresas que están aquí, pero qué es Fundación Madre y Maestra. Si vamos pensando, ¿no?, en la forma en cómo surge Pucamaima y demás, hay una visión empresarial que va más allá de la última línea. ¿Qué opinas sobre lo que dijo Friedman? Si estuviera Friedman ahí sentado, ¿qué le dirías? No, yo le dejaría el micrófono y me iría al público. Pero respetando el pensamiento de Friedman, creo que el mundo ha evolucionado y la visión del sector privado también ha sido parte de esa evolución. Nosotros pasamos de un modelo en el cual el aporte de una empresa a su comunidad era visto como filantropía. Simplemente yo pongo dinero por una causa bonita y romántica y el impacto no era medido, no era parte del modelo de negocio de lo que estaba haciendo. Esa filantropía evolucionó y se convirtió en responsabilidad social. Y era un término mercadológico lindísimo para las empresas, inclusive se llevaba a través de sus áreas de comunicación o de mercadeo, porque era limpiar la imagen de la empresa. Y responsabilidad social se entendía, por ejemplo, de que regalar cuadernos cuando iniciaba el año escolar era un aporte a la educación, o pintar las paredes de un lugar contribuía al medio ambiente. Pero eso también evolucionó y pasamos de la filantropía a la responsabilidad social a la sostenibilidad. Y ya la sostenibilidad se convirtió en algo intrínseco dentro del modelo de negocios. Y lo que las empresas hoy en día están haciendo, las que les está yendo bien, es entendiendo de que a ti te puede ir bien generando el bien. Y por eso ese concepto del valor compartido y ver mucho más allá del ingreso neto que pueda tener la empresa, sino de la inversión con el retorno social y cómo una comunidad que le va bien repercute positivamente en esa empresa. Hay muchas discusiones y así como Friedman en aquel momento entendía que la visión de la empresa iba orientada precisamente a su lucro como tal, el Premio Nobel de Economía, precisamente creo que fue el año 2019 o 2020, que midió el impacto que había tenido el aumento salarial en dos ciudades, una al lado de una ciudad que había logrado aumentos salariales importantes, mientras otra había sido una política un poquito más conservadora, ante el temor de que siempre las cosas iban a aumentar, iba a generar inflación y el efecto iba a ser adverso de los ajustes salariales. En República Dominicana, y no ha sido fácil, los últimos 3 ajustes salariales no sectorizados han ido por encima de un 20%. Digo que no ha sido fácil porque es cazando en el zoológico. Estamos viendo que las empresas formales que deben ajustarse a la tarifa de salario mínimo han tenido ajustes de un 20% más o menos en promedio cada 2 años. Esto es algo alto, pero yo creo que se ha asumido con la responsabilidad de que si no cambiamos las cosas como van y esas brechas no se van cerrando, ese modelo que hemos construido no será sostenible. Entonces, al final del día, y soy testigo de eso, en el CONEP hemos promovido, por ejemplo, una iniciativa que se llama Prácticas Prometedoras. Y lo que procura es visibilizar lo que las empresas están haciendo bien. Y ya contabilizado en proyectos tangibles, estamos hablando de miles de millones de dólares, que no piensan en la educación a través de los cuadernos, que no piensan en el medio ambiente a través de pintar una pared, y es parte del modelo de negocios de la República Dominicana y yo creo que eso está en una fase de expansión. Es muy interesante y concuerdo mucho de lo que dice. Me atrevería a decir que si Friedman estuviera ahí hoy, hubiese escrito un título diferente, porque concuerdo de que ha cambiado mucho, ¿no?, la realidad económica. Déjenme pasar entonces a algunas de las preguntas, muchas muy interesantes, y de hecho voy a iniciar con una que conecta con lo último que me mencionaba sobre los incrementos salariales. Eh, Aquí Anónimo pregunta, ¿cuál es el tema más crítico en la actualidad
en la relación empresa-Estado que tiene el país? Yo creo que asumir de manera conjunta la ganancia de productividad y entender que eso tiene muchas implicaciones y que es un tema transversal. Yo creo que entender en su justa dimensión el peso de la institucionalidad y de la certidumbre para la toma de decisiones y para generar confianza. Ese ejemplo, por ejemplo, el de los salarios, ¿qué ocurre en la República Dominicana? Tenemos un Comité Nacional de Salarios que no tiene establecido por mandato legal un criterio específico, por lo cual cada 2 años los trabajadores van y piden un 100% de aumento y los empleadores dicen que no hay condiciones, por lo cual no puede haber aumento. Y entonces eso se parte como por mitad y dice, bueno, hay un aumento de un 30%, pero un 30% ¿por qué? Eso corresponde a la inflación, eso corresponde a algún aumento, ganancia de productividad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No hay un criterio específico. Imaginémonos si pudiésemos tener criterios objetivos y esto, en vez de ser algo traumático, fuese algo prácticamente una indexación automática. Entonces yo creo que la certidumbre, la institucionalidad, la reducción de la burocracia, cuántas inversiones no se detienen por la dilación en el otorgamiento de los permisos, qué podemos hacer de manera conjunta para agilizar estos procesos y que las cosas sigan avanzando. Habiendo dicho las tareas pendientes, también debo reconocer que el ambiente de colaboración público-privada en la República Dominicana es algo admirable. Yo estuve la semana pasada en la reunión en la Asamblea de Gobernadores del BID en Paraguay y todos los países, todos sin excepción, nos preguntan, pero ¿cómo es que allá los empresarios y el gobierno, y digo el gobierno no el actual, o sea, digo el gobierno, la figura del Poder Ejecutivo, no importa el partido que fuera, mantienen esta relación en la que hay colaboración, en la que hay objetivos de interés común. Y esas son las cosas que tenemos que cuidar, la estabilidad política, la paz social que tenemos y la capacidad de decir y hacer las cosas como se requiere. Tú sabes que vi en tu biografía y no lo sabía que habías participado en el programa de líderes visitantes y a mí me tocó en el 2015 y es curioso que lo menciones esto porque la pregunta que me hacían a mí en ese momento era tal cual lo que has dicho ahora, que cómo era esto de que en República Dominicana había una colaboración tan cercana entre empresariado y sector público. Creo que es algo a veces que no necesariamente se sabe valorar hasta que uno sale y se da cuenta de lo complejo que son esas relaciones fuera de aquí. Volviendo y aprovechando que estamos, César, en esta casa de estudio y pensando en todas las otras también, ¿piensas que los pensum de las carreras empresariales responden a la realidad dominicana? De no ser así, ¿qué debería hacerse para adecuarlo? Y vamos a ampliarlo, no solamente para las carreras empresariales. Y quizás hasta conversamos un poco de la gobernanza o la metodología para generar esos ajustes que tanto necesita el mercado laboral. Bueno, en este salón hay muchos expertos en la parte académica, por lo cual daré una visión quizás un poco de cómo se ve desde fuera. Definitivamente hablar de las ofertas educativas en la universidad o de los pensos en la universidad en el año 2026 no puede ser un tema estático, tiene que ser un tema en constante evolución. Y las decisiones cada vez con mayor frecuencia se tienen que tomar sobre evidencia, sobre cuáles son las tendencias, cuáles son temas de coyuntura, pero cuáles son ya las que van marcando que hay cambios en los paradigmas y adaptarse a esos cambios que se están dando. Yo, habiendo dicho eso, creo que siempre hay oportunidad de actualización. Creo que se están haciendo esfuerzos importantes de manera conjunta la academia y las universidades, cada una de ellas en su propia naturaleza de manera individual. Sacando un poco la parte universitaria, también reconocer que hay otras oportunidades que se generan y optimizar aún más, por ejemplo, la formación técnico-profesional, la formación dual, que no solamente lo que se aprende en el aula, sino cómo eso se implementa en la práctica. Y eso puede ser capaz de ser un catalizador de generación adicional de oportunidades de empleo. Entonces, yo creo que al final del día, como dije, no es un tema estático, es un tema en evolución constante y el único error que podríamos cometer es resistirnos al cambio que se viene dando. Excelente. Otra pregunta interesante. ¿Crees realista la idea de un ingreso básico universal? ¿Lo ves distópico? ¿Cambiará esto la responsabilidad o naturaleza de las empresas? Al final del día, me imagino que el ingreso básico por la discusión de un impuesto global. Por ahí debe ir el asunto. Sí, o que cada hogar reciba un mínimo, una transferencia mínima, ¿no? Que le sostenga.
Yo creo que hay un concepto fundamental y que debemos reconocer, tiene que ver con las asimetrías. O sea, no creo que sea un sombrero que le sirva a todos. Creo que el nivel de desarrollo de cada uno de los países debe trazar la pausa de los indicadores que pueden utilizarse para tomar las decisiones que le corresponda. A nuestro país, que le ha ido tan bien en todas estas últimas décadas, se le presenta ahora una disyuntiva interesante. Ya somos un país de renta media. ¿Qué es lo próximo? Es convertirnos en un país desarrollado. Y eso se refleja de diferentes formas, en su marco institucional, en los estándares que empiezan a aplicarle para el cumplimiento de las diferentes actividades y en el crecimiento y la dimensión y profundidad de su economía. Entonces, ese reto, que es el gran salto que deberíamos dar en el mediano plazo, trae consigo algunos temas estructurales. Yo creo que nosotros tenemos todas las condiciones y todo el potencial para dar el salto y no caer en la trampa de la renta media. Sin embargo, lo peor que podríamos hacer es ignorar que eso es un riesgo latente y emplear todos los esfuerzos para revertir sus efectos. Vámonos con dos preguntas adicionales. Me están haciendo alguna seña. Y aquí veo otra también interesante. Creo que esta te puede gustar. ¿Qué mecanismo debemos fortalecer como país para no ignorar las señales tempranas que en otros contextos han desencadenado crisis institucionales y sociales? Igual vuelvo al vaso medio lleno y medio vacío. Reconocemos fragilidad institucional, reconocemos la necesidad de seguir fortaleciendo nuestras instituciones. Sin embargo, también podemos mostrar al mundo y convencernos nosotros mismos de lo que hemos sido capaces. Señores, hace casi 6 años en este país se suspendieron 2 elecciones, no una, 2 elecciones. En una primera falló el sistema y en una segunda estábamos en el medio de la pandemia. Pero no fuimos capaces, precisamente por la articulación del diálogo social, de superar ese evento y en los pocos meses celebrar elecciones en medio de una pandemia que inclusive ganara la oposición y se diera una transición pacífica en la República Dominicana. Hay cosas intangibles que tienen un peso importantísimo para que eso ocurra. O sea, hay muchas tareas para nosotros mejorar nuestras instituciones, pero aquí desde el año de 1966 a la fecha no han matado a un presidente. No hay un presidente que se haya visto interrumpido su gestión de gobierno por un cambio abrupto de carácter político. Estamos hablando de 60 años, 60 años de estabilidad política. Entonces, con instituciones mejorables, pero vamos avanzando poquito a poquito. Yo creo que al final del día cada vez hay más conciencia. Por ejemplo, como abogado reconozco de que nuestro marco jurídico siempre tiene necesidades de adaptación y actualización, que muchas leyes se han venido actualizando en esta última etapa, pero quedan muchas otras pendientes, que muchas veces la premura es la peor consejera. Por ejemplo, hace ya algunos meses se discute en el Congreso Nacional una reforma al Código Laboral, pero en varias ocasiones dijimos, si nuestro código es del año 1992, pero desde el año 2001 hay una ley de seguridad social en la República Dominicana y ambas leyes de una forma u otra se complementan, ¿por qué no asumimos de manera integral las reformas que queremos impulsar? Porque de lo contrario, la mesa siempre estará media coja. Yo creo que hay una buena oportunidad ahora para abordar los temas de manera conjunta, adelantarnos a las crisis que puedan ocurrir y decidir las cosas que se requieren introducir. Excelente. Déjame concluir entonces preguntándote sobre tu visión de desarrollo para la República Dominicana. Yo quisiera matizarlo con un concepto que tú has ocupado, que para mí es sumamente importante. Esa es la principal amenaza existencial que tenemos como país, que es caer víctima de la llamada trampa del ingreso medio. Y esto le ocurre a los países cuando tienen periodos de crecimiento extraordinario, como lo tuvo Chile durante 30 años, como lo estamos teniendo nosotros ahora, y de repente llega como una especie de pared donde el país comienza a decrecer antes de dar el salto al desarrollo, ¿no? Y le ha pasado a Brasil, a México, a otros. Nosotros estamos en la fase de alto crecimiento. Entonces, los países que han logrado superarla combinan inversión en educación, cierre de brechas de infraestructura y diversificación de la matriz exportadora. 3 elementos, por cierto, donde volviendo a Santiago, Santiago
en algún modo relativo al resto del país, lo tiene pues más adelantado. Si tú fuese a hacer esa reingeniería a la inversa y decir, quiero generar que República Dominicana no caiga en víctima de esta trampa, ¿cuál es la visión de desarrollo de César, el rol del empresariado en ese sentido, para empujar a que el país pueda lograr el salto? Empiezo por lo institucional y puedo parecer un disco rayado, pero creo que sin instituciones sólidas hablar de desarrollo no es posible. Y empezando por lo institucional, tengo una visión muy clara de que el Estado sea tan grande como sea necesario y tan pequeño como sea posible. De que al Estado se le reconozca su rol de autoridad, de facilitador, de regulador, pero que al final del día la actividad económica y la iniciativa privada tenga su propio espacio. Cuando tú ves, y lo hemos visto en otros países, que ya el Estado empieza a intervenir en la actividad económica, se generan distorsiones con las cuales tú no puedes competir. Yo creo que desde el punto de vista institucional, esa visión tiene mucho peso y debemos tratar de replicarla ya más en la práctica. Desde el punto de vista de nuestra economía, definitivamente en algún momento la República Dominicana tendrá que tener una discusión profunda que permita un ajuste fiscal acorde a la realidad, no solo de lo que tenemos al día de hoy, sino de lo que aspiramos ser. Porque si en números claros ingresa un 16-17% de nuestro Producto Interno Bruto, pero se gasta un 19% de nuestro Producto Interno Bruto, nosotros estamos empezando el año con un déficit de un 3%. Si se le suman otros asuntos que hay por ahí, estamos hablando de un déficit todos los años de un 5%. Que después de la pandemia, y ha sido la tendencia en todos los países, ha aumentado el gasto corriente, la operación cuesta más, pero se ha disminuido, eso ha ido en detrimento del gasto de capital. Entonces nos quejamos de que no hay inversión, no hay obras, no hay otro tipo de movilizaciones, pero al final del día los recursos son escasos. Esa discusión hay que tenerla porque no es un tema solamente de aumentar impuestos o de ampliar la base, es un tema de abordaje integral, de entender que hay temas que tienen que ver con eficientización y racionalización del gasto. ¿En qué es que estamos gastando? Hay un segundo tema que tiene que ver con medidas administrativas no tributarias que no necesitan una reforma. Países de nuestra región que han implementado de manera exitosa reformas administrativas de su sistema tributario han aumentado hasta en un 10% sus recaudaciones. Si nosotros tenemos un 14, un 15%, estamos hablando de más de un 1% de nuestro Producto Interno Bruto a través de eficiencia. En un país que de cada peso que se puede cobrar de ITEVIS, apenas se están cobrando 34 centavos. Entonces, en eficiencia hay muchas cosas que se pueden hacer a través de medidas administrativas no tributarias, profesionalizando el ente recaudador, dotándolo de la tecnología que se requiere, haciéndolo más fácil para el contribuyente. Y efectivamente hay un tercer componente que tiene que ver con medidas tributarias que ameritan algún tipo de ajuste en el momento que estamos viviendo. Institucional, económico y fiscal. Y el tercer componente que no puede estar fuera de discusión es nuestra visión de desarrollo social. No es solamente cómo va la aguja económica, que si el Producto Interno Bruto, que si las inversiones, la exportación, el turismo. No es eso. Cómo va nuestra educación, cómo va nuestra salud, cómo se están generando los empleos, cómo estamos cerrando esas brechas sociales que ahí existen. Yo mencioné tangencialmente el caso de Chile y Raúl lo conoce mejor que yo porque vivió en Chile. Pero el caso de Chile no fue una explosión porque cambiaron el precio del metro. El caso de Chile fue un país que entendía que su economía abierta iba bastante bien, reservas importantes, pero sus brechas sociales eran aún más grandes. Entonces, tener en cuenta, fortalecer las instituciones, lograr la sostenibilidad económica y financiera y fiscal y atender la paz social son fundamentales para ese modelo que queremos construir. Me atrevo a decir en nombre de toda la audiencia, aunque no me hayan dado el permiso, que llegamos con algo y gracias a tu visión y esta gran conversación nos vamos con algo más. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Todo el auditorio celebra sus aportes. Les invitamos al centro del escenario para que podamos retratarles y hacer entrega desde la Fundación de un obsequio tanto a nuestro conferencista magistral como a nuestro moderador en agradecimiento.
Valiosos aportes, mostrar que el contexto nos importa. La vida se trata de lo que somos capaces de aportar. El talento ayuda, pero la consistencia es la que construye. Estar dispuestos hace la diferencia, aterrizar las políticas a la realidad de quienes trabajan y alinearse en torno a una visión compartida del país. Nunca privilegiar lo inmediato sobre lo sostenible. Decisiones correctas, aunque incomoden. Todos los espacios nos permiten aportar formación en las aulas que responda a las necesidades del mercado, la visión empresarial de Santiago como un modelo de madurez y la responsabilidad social del empresario enmarcada en la sostenibilidad. A ti te puede ir bien, generando bien, aportando un valor compartido. Celebramos todos con este aplauso sus aportes y esperamos que esta sea la primera vez de muchas teniéndolo con nosotros. Vivimos hoy una reflexión necesaria. El liderazgo trasciende lo empresarial, se convierte en un motor de transformación social. Recibamos con nosotros para las palabras de agradecimiento al profesor Eduardo Reynoso, director ejecutivo de nuestra fundación. Bienvenido. Muy buenas tardes. Al concluir este primer encuentro que marca la pauta para una serie de conferencias que hemos planificado desde la Fundación Madrid Maestra con egresados destacados y mediante el cual pretendemos iniciar reflexiones tan importantes como estas, quisiéramos agradecer profundamente a todos ustedes por acompañarnos y creer una vez más en esta causa que nos une. También quisiera tomar unos minutos para agradecer al equipo de la Fundación Madrid Maestra, a Ailín Frías, Raquel Gómez, Rosa María Cruz y Rosa María Bueno y Juan José, porque hicieron posible que esto tuviera tanto éxito, y quisiera pedir un fuerte aplauso para el equipo. También reconocer de manera especial a nuestros aliados y colaboradores, cuyo respaldo ha sido fundamental para la realización de este evento. Agradecemos a CCI Puesto de Bolsas, a la Corporación Zona Franca de Santiago, Grupo Estrella, Banco Popular Dominicano, Grupo Linda, a la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, al Grupo M, Bellón, Seconsa, a la Oficina de Abogados José Reynoso, por su apoyo constante, su confianza y su compromiso firme con este proyecto de educación superior. Gracias a la colaboración de estos aliados, a la colaboración de ustedes con su presencia aquí y a estos aportes realizados para este encuentro, hoy podemos compartir una primicia, una noticia. Nos llena de satisfacción decirles que para la convocatoria 2026 del programa de becas de la Fundación Madrid Maestra, como resultado de estos aportes y de esta primera actividad, incorporamos 5 becas adicionales a las inicialmente estimadas. Este es un ejemplo concreto de que con la unión entre la academia, el sector productivo, esta unión se traduce en oportunidades reales para jóvenes talentosos que sueñan con formarse en la universidad. Desde la Fundación pregonamos una verdad, y es que nuestros egresados son nuestro principal activo. Y hoy hemos visto un ejemplo de lo que la universidad sueña como egresados aspiracional. El ejemplo de César, el ejemplo de Raúl. Muchísimas gracias por este gran aporte, por esta reflexión, que ciertamente pone un reto para las próximas actividades, las 3 restantes que desarrollaremos en este año. Ojalá que sean tan buenas como esta y que crean esta reflexión para la universidad. A todos ustedes, egresados, empresarios, profesionales, autoridades académicas, queremos decirle con claridad que la Pucamaima y la Fundación Madrid Maestra les necesita. Al final, esta colaboración va a hacer que la universidad siga estando en un estándar alto de calidad, ¿verdad? Y ese acompañamiento y compromiso continuo hará posible que se mantenga. Este respaldo en cada espacio de acompañamiento tiene su impacto directo en nuestras vidas y en la vida de nuestros estudiantes. Este encuentro marca apenas el inicio de este ciclo de conferencias. Les invitamos a seguir acompañándonos en las próximas actividades
Les agradecemos por el amor a la madre y maestra y les invitamos a seguir caminando juntos en nuestra misión compartida de formar líderes con propósito y sentido para el país. Gracias por su presencia, gracias por el apoyo constante y gracias por seguir creyendo en la madre y maestra. Feliz resto de la tarde. Compromiso y sentido para el país. Invitamos a los señores integrantes de la línea de honor para realizar la fotografía oficial de este encuentro, acompañando a Cecilia al centro del escenario para que juntos podamos retratar esta fotografía que hará parte de todos los contenidos que podremos compartir para replicar la misión de la Fundación, nuestro servicio a la sociedad y el compromiso que asumimos juntos, donde todos somos guardianes de la academia y así se replicará en lo adelante para nuevas generaciones que impactarán nuestra sociedad. Nos acompañan los señores integrantes de la línea de honor, junto a la doctora Mercedes Carmen, nuestra señora vicerrectora, nuestro conferencista magistral, guardianes de la academia, director ejecutivo, nuestro moderador. Y así agradecemos a todos nuestros aliados, patrocinadores, colaboradores oficiales. Fuera del auditorio tendremos disponible el libro Breve Historia de la Compañía de Jesús, 3 exploraciones, la última publicación del padre Manuel Maza, en venta a 500 pesos, aceptando pagos en efectivo. Una joya para los grandes lectores que pueden adquirirlo en el área frontal. Hablar de liderazgo con propósito implica asumir una visión consciente del impacto de esas decisiones empresariales, apostando siempre a la sostenibilidad, la ética, el desarrollo inclusivo en la República Dominicana y así este enfoque se traduce en un compromiso país donde el sector privado se une en sinergia con la academia y otros actores. Se unen guardianes de la academia a esta gran fotografía que respalda este momento histórico, impulsando oportunidades y haciendo eco de relaciones de valor. Gracias a todos por ser testigos. En breve continuaremos en un espacio de networking para continuar fomentando alianzas y planificando desde ya la próxima jornada magistral que tendremos. Muchísimas gracias a todos. Les invitamos al área frontal para disfrutar del espacio de brindis y networking. Somos Verdad y Ciencia. Feliz resto del día.